Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión de Conversando de Cine Chileno. Yo soy Christopher Ahumada, soy periodista de Chile Actores y bueno, desde Chile Actores y desde la Fundación Gestionarte les damos la bienvenida a este espacio que busca justamente poder recorrer la historia de nuestro cine contada por sus protagonistas. En este caso, bueno, durante estas últimas semanas, este ciclo ha estado dedicado a las películas, a los estrenos recientes del último tiempo, y hoy vamos a estar hablando de una de las grandes películas que nos ha dejado el cine chileno reciente. Estamos hablando del segundo largometraje de la directora Claudia Guayquimilla, Mis hermanos sueñan despierto, una película muy premiada de la que nos acompañan hoy dos jóvenes y talentosos integrantes de su elenco, Julia Lubert y Iván Cáceres. Bienvenida Julia, bienvenido Iván, ¿cómo están? Hola, buenas, buenas tardes, buenas Hola, noches. muchas gracias por la invitación. A ustedes por acompañarnos en esta transmisión. Y bueno, antes de comenzar con la conversación, vamos a ver el tráiler de Mis hermanos sueñan despiertos y luego seguimos con el diálogo. Mamá, con el Ángel te echamos de menos. Me dio pena cuando no llegaste el otro día. Yo veo cabros que viven juntos, porque se mandaron un condoro, pero ¿quién no? Ahí está la nueva, la famosa. Se arrancaba más de 3 centros, por eso es famosa. ¿Y hace cuánto que le gusta a ella? Desde que la vio. Mientras no haya juicio, no es mucho lo que se puede hacer. ¿Cuántas veces han estado aquí? Una, Una. sí, una. ¿Cómo me veis jugando ahí en Barcelona, de titular, en el Camp Nou? Quiero que piensen en ustedes. ¿Qué ven? Puro weá. Estoy seguro que podemos salir. No aguanto más acá aún. Siempre hemos estado los dos. ¿Tú crees que en 100 años más alguien se acuerda de nosotros? ¿Nosotros quiénes? Bueno, ahí teníamos el tráiler de Mis hermanos sueñan despiertos. Estamos acá en esta transmisión de Conversando de Cine Chileno, de Chile Actores y de Fundación Gestionarte. Desde ya a todas nuestras amigas y nuestros amigos que nos acompañan en esta transmisión, les invitamos a que puedan dejar sus comentarios, sus preguntas. Bueno, aquí vamos a estar atentas y atentos a los comentarios. Y estamos con Julia Lubert y Iván Cáceres, perdón, quienes son parte del elenco de Mis hermanos sueñan despierto y que además este año estuvieron nominados en la última edición de los premios Caleuche, gente que se transforma por sus trabajos en estas películas. De hecho, también estuvieron nominados y nominadas compañeras y compañeros de ustedes del elenco en los premios Caleuche. Estuvo la Pali García, el Seba Yala, el Andrew Baxter. Y me gustaría que partiéramos justamente conversando de qué sensación les dejó esa nominación, recordando el momento en que se enteraron que fueron nominadas y nominados a los premios Caleuche. Julia, en tu caso. Eh, Nada, fue sorprendente. En verdad no me lo esperaba, como uno cuando hace estas cosas y estos trabajos no se espera después esos reconocimientos. Y sobre todo el premio Caleuche, que es una instancia tan bonita también como de reconocer el trabajo entre colegas y como también ver las películas de los colegas como que igual te invita a eso y eso es muy lindo. Y también ver cómo gran parte del elenco estaba nominado y cada personaje tan distinto también. Entonces eso sí o sí habla de que la película, habla bien de la película, como que estaba, algo estaba provocando
la película en sí, también las actuaciones y los personajes de cada uno. Para mí fue muy sorprendente porque, no sé, como que era un personaje chico, entonces no sé, no me lo esperaba para nada, pero muy emocionante, sobre todo con esa película que le tengo tanto cariño. Me Para mí imagino, igual, cariño. Iván, sí, en tu caso. lo siento, no lo siento. No, dale nomás, cuéntanos en tu caso cómo fue. Fue bacán, me hubiera gustado poder ir. No Claro, pude ir, no estabas acá. Sí. no pude, estaba con trabajitos y, y no sé, no me lo esperaba, pero me quedo con eso, espero algún día como poder ir y toparme con las chicas otra vez, que me hubiera gustado como compartir ese momento. Solo lo vi por una transmisión, me costó como encontrar la transmisión, estaba como fuera de Chile, entonces fue Claro, complicado. Pero sí, fue entretenido, como verlo desde afuera. claro, lo de afuera. Súper. Bueno, chicas, la idea es que podamos hablar justamente de sus trabajos y sus personajes dentro de esta película. Muy brevemente, para quienes no hayan visto Mis hermanos sueñan despiertos, bueno, primero contarles que está disponible desde este mes en Onda Media, en esta plataforma gratuita, así que todas y todos quienes quieran ver la película pueden acceder a Onda Media y verla, y bueno, les recomendamos desde ella también como que puedan verla. Y este es el segundo largometraje de Claudia Guayquimilla y cuenta la historia de Ángel, que es el personaje de Iván, y su hermano Franco, quienes están recluidos en un centro de régimen cerrado del Sename, que llevan un año sin poder acceder a un juicio y ni a un juicio ni a una condena. Y bueno, dentro de este espacio es donde forman una comunidad de amigas y amigos muy resilientes, de mucha humanidad y de mucha contención también, que dentro de ese grupo ahí también es parte el personaje de Julia, y de ahí en adelante pasan muchas cosas, algunas de las que vamos a hablar aquí, y bueno, para no spoilear no vamos a hablar del final, pero bueno, hay un arco dramático importante y bien grande. Entonces, me gustaría justamente que partiéramos hablando de sus personajes, pero que nos contaran cómo llegaron a participar de este proyecto primero, y desde ahí cuál fue la primera impresión que tuvieron cuando supieron la historia y de qué se trataba, qué iban a contar a través de estos personajes. Iván, en tu caso. Para mí fue casualidad, o sea, como llegué al casting por un amigo que me dijo que había un casting y no sabía quién era Claudia en ese entonces como que solo hice el casting y me llamaron a los días, como diciéndome que querían trabajar conmigo y ahí recién me enteré de todo lo que se venía. Lo que tenía, sí. Y respecto Y al personaje, cuando te enteraste de la historia que contaba, de lo que hablaba la película, de las temáticas que trataba, ¿qué impresión te quedó con el guión al principio? la verdad, la primera vez que leí el guión, que creo que lo leí como de una, Ujú. me dio pena, me gusta llorar leyendo el guión y viendo la película también, pero y justo estaba el tema del estallido, como me dejó la sensación de poder hacer algo, poder ser como la voz de quienes no tienen voz, mostrar una realidad que en Chile se tapa y que muchas personas no conocen o prefieren omitir. Claro. ¿Y Julia? ¿Cómo fue tu llegada Eh, y tu primera sensación? yo llegué había trabajado una vez con la Claudia en un videoclip y ahí como que nos conocíamos y nada, llegué como por eso. Antes, mucho antes de que se hiciera, como 2 años antes, que me acuerdo que nos tomamos una foto, ahí conocí al Iván por primera vez, estábamos todos también muy distintos, y sabíamos como, yo por lo menos sabía como más o menos de qué se trataba. Em, y nada, primero como era un súper honor
llamaran para una película de la Claudia, que yo ya como que había visto su trabajo y me gustaba mucho y como que era el tipo de cine que igual me interesaba participar, entonces súper como emocionante en ese sentido. Y después cuando conocí más la historia y cómo estaba tratada también, como con esa sensibilidad, como que más me llamaba la atención y más ganas tenía de hacerlo. Y nada, después ir conociendo al equipo, más ganas de quedarte también. Y era desafiante también porque nunca había hecho algo, un personaje así. Y también desafiante en cómo desde ese rol puedes acompañar al protagonista, que un poco siento que es como el rol de mi personaje, como acompañarlo en su historia desde una parte. Entonces como que eso también era un desafío, cómo se hace, con qué sutileza se hace y cómo uno trabaja un entorno así también, pero súper desafiante y entretenido. Perfecto. Vamos a hablar justamente un poquito más adelante de la forma en que está tratada la película, de la sensibilidad, como hablaba Julia. Pero antes también me quiero tomar de lo que decía Iván, que es de lo que toma también la película, de lo que está, del mundo que está retratando, de los sin voz, como decía Iván. Y en ese sentido, preguntarles cómo fue la construcción, el trabajo de creación de sus personajes, pensando en que, quizás como para poner un poquito en contexto, que Claudia Guayquimilla, la directora, ha contado que esta película surgió justamente cuando estaba presentando su primer largometraje, Mala Junta, que también es una película que tuvo un premiado recorrido internacional, y cuando la estaba presentando en algunos centros del Sename, justamente, quiero leer textual como una frase de una entrevista de Claudia que dice que cuando la fue a presentar, en vez de encontrarse con una casa de acogida, entramos a una cárcel en la que tuvimos que pasar como por un perímetro de seguridad de gendarmería, y aunque pensamos que iban a ser reticentes frente a esta actividad, las niñas y los niños fueron súper amorosos, súper simpáticos y respetuosos. Esa es la génesis que cuenta un poco Claudia respecto a cómo surgió esta película. Entonces, desde esa primera motivación, desde donde surge Mis hermanos sueñan despiertos, me gustaría preguntarles cómo se acercaron ustedes a estos personajes, a estos niños, niñas y jóvenes, cómo se acercaron a estas historias, ustedes como personalmente, digamos. Dale, Juli. ¿O Julia? Sí. Mm, claro, igual es difícil porque son historias que como que igual nos tapan mucho y es difícil conocer como en profundidad, como que la prensa finalmente muestra solo una parte y muestra un poco como también este estigma de cómo se ven eh, a estos niños. Y eso era todo como que no queríamos verlo así, la idea de la película era mostrarlos como mostrar a cada personaje en profundidad y no solo que se definieran por estar en el Sename. Eh, entonces, como que, claro, como que desde ahí no hay mucha información para entrar porque eso es lo que muestran. Y, y también nada, con mucho respeto siempre. Y para mí era muy importante, bueno, obviamente informarme sobre la situación que es el Sename hoy en día en nuestro país. Como que ya algo sabía, pero también esto me impulsó a averiguar más. Eh, y también como para mí lo más importante fue el trabajo con mis compañeros, compañeras en escena, como, y también antes de, como en los descansos y todo, porque como decía, creo que mi personaje acompaña a este protagonista, entonces también se crea desde ahí, como desde esa dinámica que quizás íbamos formando juntos con Iván. Y también con el resto de los compañeros, como que creo que un poco de lo que se formaba afuera se podía transmitir en ese juego que había de repente en las escenas grupales de la película.
que eran como en la mayoría en las que estaba, como esta dinámica también de mostrar un poco también el juego dentro de, y como no solo todo lo terrible y mostrar esa, no sé, esas dinámicas, esas vivencias, porque creo que eso también ayuda más a empatizar con los personajes y creo que eso se logra mucho, como empatizar con cada uno de esos niños, niñas, adolescentes que en verdad como que nunca nos preguntamos realmente como que simplemente los prejuiciamos por la situación en la que están. Entonces, esa era súper importante para mí, por lo menos, como para entrar al personaje. Claro, Iván, en tu caso, ¿cómo fue el acercamiento a tu En mi personaje? caso, el acercamiento yo creo que va por el lugar, o sea, la comuna en la que vivo y los lugares en los que estudié. Yo soy de La Pintana, vivo en La Pintana todavía. Y es la realidad de muchos de aquí. Por ejemplo, hace poco estoy estudiando cine y hice mi primer documental de un pastero de aquí, de la Pobla, y que quizá uno de afuera lo, como que existe un prejuicio, o lo critica por cómo es, pero ya más conociendo su historia a fondo, no sé, me enteré de que él fuma, por ejemplo, pasta de los 11 años, tenía 58 y que sus papás fallecieron chicos y sus tíos lo echaron a la calle y de los 11 que vivía en la calle. Entonces me tocó ver realidades, conocer realidades eh, similares. Entonces como que la creación de mi personaje parte un poco de lo que vi, llevarlo a la pantalla, que si bien es crudo, es real, yo creo que eso también eh, ayudó a que el personaje saliera como de forma natural y no como actuado. Claro, Como el sí, hecho de conocer ya más a fondo cómo la pasan algunos. súper. Sí, me parece súper importante conocer cómo han sido esos acercamientos, porque también es finalmente cómo se retrata, cómo queda, o sea, finalmente como espectador, cómo uno recibe el trabajo que ustedes hicieron y todo ese proceso que hubo detrás. Y bueno, justamente la película, al final de la película, dice que está dedicada a los 1796 jóvenes fallecidos entre el 2005 y el 2020 en proyectos de la red del Sename, que es básicamente estar a cargo del Estado de Chile. Entonces, en ese sentido, justamente pensando en lo que estaban comentando sobre sus acercamientos, me gustaría preguntarles si ustedes también sentían alguna responsabilidad especial para representar con veracidad, con respeto, sin estigmatizaciones, todo este entorno y todas estas historias de vida que les tocaba retratar con sus personajes. En lo personal, sí, pero igual la forma en la que Clau trabajó como el guión y la película, sí, facilitó bastante, ya que igual no buscaba, el objetivo de la película no era como, era como sacar este estigma que existía y por las mismas razones como en la peli nos sale el por qué estamos dentro. Claro, Creo que eso también como que facilitó el hecho de que saliera como real, como, no sé cómo explicarlo, pero creo que se entiende, no sé. se entiende, sí, se entiende, sí, sí, súper. Mm. ¿Julia? Sí. Sí, con respecto, como que con respecto a lo primero que decías de la cifra de los Sí. niños que han muerto en instituciones de Sename, muy fuerte verla después de la película porque te das cuenta que esto como no es solo esa historia, sino que millones de historias más y no solo niños muertos, sino niños que de repente siguen vivos, pero en situaciones extremas súper fuertes también, como que no son dignas de vivir, como
Entonces te aterriza desde partes en esta ficción, pero te aterriza fuerte al final a darte cuenta que esto es real. Como, por eso también creo que hay que tener mucho respeto, como de por sí. Y creo que ese respeto está en lo mismo que dice el Iván, como de no entrar en por qué entraron cada uno, porque también ahí empiezan a aparecer esos prejuicios que tiene nuestra sociedad, eh, y que es impactante que sigan estando, y sobre todo con, o sea, estamos hablando de niños, como que también me impacta que se les siga juzgando tanto, como niños tan pequeños y adolescentes tan pequeños, pero a la vez tan fuertes, y creo que eso se muestra en la película como muy resilientes cada uno. Eh, entonces creo que el guión de por sí es muy respetuoso, y eso nos lo transmitía todo el equipo, y nos lo transmitía el mismo guión, y por eso yo creo que también la creación de cada personaje está hecha desde ahí. Eso. Perfecto. Me quiero tomar justamente de lo que comentaba Julia, de que estos personajes son súper resilientes y van formando estos lazos de resiliencia, de contención entre ellos frente a tanta vulneración que hay de parte del sistema, del mismo Estado. Entonces, hablando también un poco de actuación y de cómo ustedes hicieron este trabajo de creación, Iván, en tu caso, me gustaría preguntarte justamente como por esa resiliencia que hay en esa relación de estos hermanos, de Ángel y de Franco, y de cómo fuiste trabajando junto a Franco, que el actor es César Herrera. Claro, junto a César, cómo fueron trabajando esta construcción para finalmente llegar a transmitir un vínculo que se siente tan genuino, tan sincero, tan querible, digamos, entre estos dos hermanos. Bueno, en la preproducción con Claudia nos juntábamos con César como a ensayar junto con Clau, y ahí fue naciendo una complicidad. También destacar que soy hermano mayor, entonces veía a mi hermano menor en el César, y como que trataba de llevarlo por ahí. A la larga terminé viéndolo como un hermano chico en la peli. Eh, Hay cosas que, no sé, hablábamos entre nosotros. Ya. Eh, y creo que eso, como la amistad que nació fuera de cámaras, se veía al momento como de grabar, como de ser los personajes. El César igual es un alma desordenada, pero me cae muy bien, y no sé, creo que había química en ese sentido, pero, pero sí, eso. Sí, súper. Se siente además, se transmite eso en pantalla. ¿Y Sí. tuviste que tener alguna preparación en especial, quizás como para asumir un rol más adulto, más como paternal, maternal de este hermano pequeño, pensando que también justamente tenían estas figuras súper dañadas, estos personajes? No sé cómo fuiste emocionalmente quizás trabajando esa protección sobre el hermano menor y esa como resistencia que tienen que ir creando juntos. Eh, la verdad que en mi caso igual mi mamá siempre estaba ahí presente, pero como que yo siempre he sido el que apoya a mi hermano menor en la vida, así como real. Eh, y creo que eso me ayudó. La verdad, cuando me hablan de construcción del personaje, yo sé que igual uno tiene que trabajar el personaje, como visualizarlo, pero yo leí el guión, cuando la vez que lo leí, como que me quedó muy claro lo que tenía que hacer. Eh, y creo que fue la única vez que leí el guión.
y entendía muy bien el motor del personaje, entonces lo que lo impulsaba. Después de eso fue como ensayar con Clau y ensayar antes de cada escena y salía el personaje. Pero como de manera personal, eh, ese fue el trabajo que hice, o sea, como desde afuera. Fue más como conectarme con, o sea, como llevar mi realidad un poco y preguntarme a cómo sería yo si estuviera en esa situación. En esa situación, Eh, claro. si fuera mi hermano chico el que quisiera como escaparse. eh, y, y me metí mucho y pensé mucho en eso. Eso fue como, yo creo que la base de mi trabajo. Perfecto. Pero Y Julia, ¿cómo fue tu trabajo de creación y de ir dando vida a este personaje que, como tú también mencionabas, está muy cerca de Ángel, del protagonista, y van construyendo esta relación, entre enamoramiento, entre ilusiones que van viviendo estos personajes, de mucha incertidumbre también frente como al panorama en el que están. Entonces, ¿cómo fue para ti ese proceso? Em, bueno, al igual que Iván, me pasa algo parecido, como que me cuesta así como explicar cómo es como la construcción del personaje, Sí, porque, y también es como que no sé si pasa tanto antes de, sino que siento que también se va construyendo en el momento. A veces como que me gusta no pensarlo tanto antes de y ver qué pasa también como en las dinámicas y todo eso. Y también cómo toma el otro personaje el guión, como que es difícil igual imaginarte esa relación hasta que no lo ves. Pero creo que algo que dijo el Iván es muy importante y es ver como el motor de cada uno y ahí también yo me podía imaginar un poco la vida quizás que quizás no sea, no aparece en la película, pero los sueños de Tiare, mi personaje, como, o qué quería hacer, como también un poco una vida atrás que no se ve directamente, pero espero también se transmita como en la creación de ese personaje. Y nada, como creo que también es muy importante en eso y yo creo que es como eh, lo más fuerte de esa parte de esa parte de toda la historia de la película, como la parte de mi personaje con el personaje de Iván, es como, claro, está un poco incertidumbre, pero las ilusiones que se crean en este lugar, que obviamente si estás viviendo en un lugar, pasan cosas con la gente que te rodea. Pero también es mucha incertidumbre porque no sabes qué va a pasar al día siguiente, como, y si eso puede tener futuro o no, o como que creo que eso es muy bonito, como se muestra, y como que esta eh, química que hay entre ambos personajes, como que también uno no sabe a lo que llega y quizás no llega a nada, pero son cosas que igual creo que quedan en los recuerdos de uno y siento que es un poco eso, como el recuerdo del protagonista también como algo que va a quedar en su historia. Por eso siento que es, es, es muy de acompañarlo, como de aportar un poco en el crecimiento del personaje en la película. Por eso es tan importante para mí, para crearlo, como estar con él mismo, como en escena. Y mucha buena onda también con el Iván, somos muy amigos, entonces también es muy fácil trabajar así, pues es entretenido. claro, se va dando el trabajo, digamos, cuando tienen que hacerlo en escena. Y es súper bonito también ese acompañamiento, como dices, Julia, que hay hacia el personaje de Ángel, que interpreta Iván. Y hablabas también un poco de los sueños de Tiare, de los sueños de estos personajes. Y bueno, tal como dice el título de la película, se habla mucho justamente de los sueños.
en esta película. Muchos sueños que se van dando en la imaginación, en ejercicios que tienen también con el personaje que van haciendo con el personaje de la Pali García, en algunas secuencias que son también literalmente quizás ensoñaciones como de estos personajes donde van mostrando sus mundos, sus sueños. Y yo encuentro que hay algo súper bonito ahí también, que particularmente todos estos sueños que se van mostrando son cosas muy sencillas, muy pequeñas también, que van rescatando la historia de vida de estos personajes. O sea, que puede ser desde cuando están en un bosque, o de hablar de algún juego de Fantasilandia, o incluso como dice Franco, el hermano de Ángela en algún minuto, que sueña con poder tener una ducha caliente y permanecer quizás como un rato bajo una ducha caliente. O sea, son cosas tan sencillas, tan cotidianas. Claro, que eso es súper bonito en la representación, que a la vez también contrastan mucho como con todo el encierro, la represión, la vulneración que hay de todo este sistema. Entonces, justamente en ese sentido me gustaría preguntarles qué significado tiene para ustedes también, que lo traigo un poco de lo que hablaba Julia al principio, de el discurso que hay de la película y el punto de vista, o sea, de cómo está tratada esta película, de cómo está tratado este mundo interno, los sueños, de cómo se van hablando de estos personajes, pero desde ahí, no desde la estigmatización, como hablábamos antes. Entonces, ¿qué significaba para ustedes ser parte de un proyecto que contaba esta historia, pero que la contaba de esta forma y con esta sensibilidad? ¿Quién quiera comentar, Rico? Para mí igual fue una oportunidad importante, porque siento que el cine es como, puede ser para entretener, pero también puede ser para mostrar realidades, como ya dije, que quizás no muchos conocen. Eh, y el cine en Chile igual se trata de una forma más política, no es como tanto para entretener, según yo, es como para hablar y sacar a la luz como cosas como esta. Em, para mí, de verdad agradezco mucho que se me haya dado la oportunidad como de mostrar un poco también como lo que conocía, que era mi barrio, y como ya dije, como ser como la voz de los que no tienen voces, como los niños de esta peli, que es la Clau, como tomando palabras de la Clau, eh, está basado en un hecho real, y que cuando fue a ver las fotos de estos niños, como que ya no estaban las fotos. Y para la Clau era como darle una cara y una voz a estos jóvenes que, no sé cómo no spoilear, que pasaron por esto. Claro, sí, Pero súper. Julia. Sí, comparto mucho lo que dice Iván, y también creo que el cine, como en relación a lo de los sueños, creo que el cine da la posibilidad como de mostrar esas cosas que quizás no podemos saber de las personas, como en la vida real, como lo que soñamos. Y aquí entra profundamente en el personaje de Ángel. Entonces, eso es muy bonito, como que creo que se entra con tanta delicadeza, pero con tanta profundidad en el personaje de Ángel, que es inevitable que no te emocione mucho la película y su historia. Es muy lindo ver como todo lo onírico que tiene, porque también entra como en el mundo, bueno, de los sueños, como yo sueño con hacer esto, pero también en el mundo de los sueños, de lo que uno sueña cuando está durmiendo, como también cómo afecta también el encierro en esas condiciones, en eso también. Y es muy lindo que el cine pueda mostrarlo, y también cómo se muestra, como que es algo que creo que es muy especial de la película. Y a mí cuando la vi, lo que más me llegaba era eso, que en un momento me sentía como muy cerca del personaje de Ángel como espectadora,
porque creo que entra con mucha, mucha profundidad y eso también es una forma, creo yo, de darle cara y darle voz a estos niños que, como lo que decía Iván, como que están invisibilizados y las fotos no están y es como si no les importara a nadie. Entonces, como creo que es bonito entrar de manera onírica también en eso, en esas historias. Claro. Y en ese sentido, chicas, preguntarles cómo fue el trabajo con Claudia Guayquimilla, la directora de la película, para quienes se hayan estado sumando a la transmisión. ¿Cómo definirían ustedes el estilo de trabajo con Claudia? ¿Cómo eran las conversaciones quizás que tenían con ella? ¿Cómo iba transmitiendo y guiando su proceso como actriz y como actor para dar vida finalmente a esta historia? La Clau es como es una amiga, no es como, es una amiga. Súper. Eh, pero apaña mucho, su manera de dirigir es siempre como desde la comprensión y como desde el respeto hacia el otro. Dentro del set se generaba un ambiente muy familiar en la que como que todos remaban para el mismo lado. Y como dije, siempre con respeto hacia la otra persona, hacia el trabajo del otro. Y creo que eso es fundamental como para llevar a cabo un proyecto de este tipo. Mm. Pero no Sí, sé. yo igual creo Reto. que es fundamental. Sí, sí, Eh, totalmente. Sí. En todos sí, los casos, sí, siempre. sí. Pero también yo creo, sobre todo con el tema que estábamos tratando, en el contexto también en el que estábamos, que era cuando la estábamos grabando, era estallido social, entonces yo creo que igual todos estábamos como más sensibles de lo normal, quizás. Era un momento importante igual para todos, yo creo. Y siento que la Clau logra también como armar espacios de confianza y como de como espacios como tranquilos también y de cuidado. Eso, como sobre todo eso, como espacios de cuidado. Y yo creo como con lo difícil que era el tema, también eh, es importante cuidarnos y ella como que lo logra mucho. Y también, sí, pues eso, una amiga, como por eso es tan grato trabajar con ella, porque como que yo creo que para ella también es muy importante tener un lugar de cuidado a la hora de trabajar, como sin gritos, como obviamente a veces se vuelve todo muy estresante, pero como que siento que entrega una calma muy necesaria que después igual se ve reflejada en el resultado de la película. Yo creo como que esas cosas siento que se reflejan harto. Eh, y también, no sé, yo encuentro como la visión que ella entrega y que se ve en su guión, pero también se ve en lo que te comunica a la hora de crear los personajes y todo, como que me hace mucho sentido. Eso. Claro, no, generalmente sí, pues los rodajes son espacios súper intensos, entonces es súper importante que se generen esos espacios seguros, espacios como comprensivos, que se pueda como, que finalmente es como dicen ustedes, que se transmite en el resultado de la película. Bueno, nos quedan pocos minutos, chicas. Hay una pregunta que surgía de las redes en la transmisión, que tiene que ver también con lo que hablábamos en un principio, que Claudia había mostrado Mala Junta, la primera película, en centros de la red del Sename, y Diana preguntaba si tuvieron la oportunidad en algún momento de mostrar Mis hermanos sueñan despiertos en algún centro. No, Esa opción. el centro todavía no. Eh, yo creo que está la intención, pero igual es un proceso, creo que largo, porque tienen que aceptar que la película se vea o ver si el contenido que tienen es como pertinente. O sea, y esto por lo que es como escuchado, ¿no? Sí, entiendo. Sí.
pero hasta el momento no. Lo que sí, la peli sí se grabó en un centro. Eh, Sí, entonces, como que igual hubo la oportunidad de ver como niños eh, frente a frente. Yo creo que el que tuvo la oportunidad pues, como más clara fue César, que en el día que grabamos dentro del recinto, eh, no podíamos entrar a las casas, pero César, César se metió, ya, se escapó y entró, porque quería ver como con su ojo a estos niños adentro. Ujú. dentro. Y cuando salió, lo que más le llamó la atención fue que los veía como dormidos, que era como Mm. también como con los ojitos apagados. Le mostraron sus cicatrices porque como vieron que eran cicatrices reales las que él tenía. Creo que Sí, jugó ping-pong, no sé, jugó con ellos y ya en el momento que tenían que entrar a las casas, dijo que era actor y no le creían. Y cuando cacharon que había uno de más, pero ¿por qué sobra uno? Lo llevaron para afuera y nos contó que lo que había vivido adentro. Eh, eso. me imagino que es una experiencia súper importante o Para valiosa también. César, sí, Sí, para César fue importante. Lo ayudó sí, a entender más aún su personaje y como otro aire. claro. ¿Y para ustedes qué significó justamente hacer el rodaje, parte del rodaje en un centro real? ¿Incidía como en sus sensaciones o en sus trabajos actorales? Sí, es que igual fue fuerte ver como su realidad. Eh, a mí lo que me llamaba la atención era que, como siempre están medicados, su último plato de comida creo que entraba a las 6:30, si no me equivoco, y los platos salían iguales, entraban llenos, salían llenos, y eso igual a quien no les da hambre. Eh, y tienen que pasar como toda la noche hasta el otro día para volver a comer. Es como uno que puede levantarse a sacar algo del refri. Claro, a cualquier hora, sí, po. Sí, Entonces, como cuando entramos también nos quitaron los celos, cualquier cosa, que cigarros, etcétera, etcétera. Eh, sí, y fue también como sentirse uno de ellos en esos momentos, ella de estar actuando, poder como caminar dentro del centro y sentir un poco la vibra del lugar. Igual era bastante silencioso, se escuchaba música fuerte, pero tampoco creo que les diera como para salir a jugar a algo. Recuerdo que era verano y que hacía un calor insoportable y que eh, ellos estaban ahí. Igual, no sé, era una cárcel, con esas palabras era una cárcel. es una cárcel, claro, Una efectivamente. cárcel. Sí, es una cárcel, sí. Y eso, bueno, también queda súper retratado. En la película se reflejan muchas de todas las situaciones o vulneraciones que se han conocido de este tipo de centros durante los últimos años. Muchas, Igual, quizás diría, con, ujú, con sí, respecto a eso hay algo que me llama la atención. O sea, es que estaba leyendo sí, delante. Y déjame ver si lo encuentro. ujú, Algo súper cortito. Es que ahora se supone que el Sename cambió, pasó a ser como. Cambió el sí, nombre. sí. Mm, eh, esto. ¿Cuál es la diferencia de Mejor Niñez con Sename? Que es como el nuevo nombre. Sí. Y no sé si estaré como hablando algo nada que ver. Dale. Y sí, la gran diferencia es que SENAME o Servicio de Reinserción Juvenil se va a abocar a los niños que son infractores de la ley y nosotros nos vamos a abocar a la atención de niños y niñas que han sido vulnerados en sus derechos. Como que solo quedé pensando en eso y como con ese párrafo, es Sí, sentir que si bien se separan,
eh, con jóvenes que hayan cometido delitos, jóvenes como vulnerados que no cometieron delitos. Igual son jóvenes que cometieron delitos que también fueron vulnerados. Entonces, Totalmente, creo sí. que realmente, Sí, hacer una como que, diferenciación de... sí, no entiendo cuál va a ser el cambio, la verdad. Me choca un poco. Que creo que hay como, en esas decisiones como que hay una lejanía con la realidad impresionante, La como que se desconexión. nota como una desconexión y se nota que no saben porque no están ni cerca de algo así las personas que decían estas cosas, entonces es como no entender como nada, yo creo como de la psicología de los adolescentes, de las cosas que pasan como después de esos traumas, de los traumas que viven, y eso da mucha rabia, como que gente como con tanta crudeza y lejanía tome decisiones tan importantes que como que hablan, o sea, rigen un poco la vida de niños, niñas y adolescentes, como creo que no hay como una profundización real para entender realmente lo que pasa y cuál es el problema real de todo. Y como nada, o sea, y creo que también es un problema como con el sistema carcelario en general, como Pues que es una tortura finalmente y no es un programa realmente de reinserción. Como, no, porque a la larga igual salen y es como, mm, ¿qué oportunidad tienen? O sea, conseguir un trabajo ya con los papeles manchados es algo difícil. sí. Es como, ¿qué oportunidad realmente le estáis dando? Así como de reinsertarse a la sociedad. No son oportunidades reales finalmente, o no hay quizás, o sea, no. Desconozco también como para dar una opinión Una como opinión. final, pero claro, o sea, como que la intención que hay detrás y finalmente toda la vulneración que pueden vivir los niños, niñas, jóvenes, es súper violenta también. Entonces, hay un proceso y un trabajo detrás ahí como que debería ser súper delicado y Ujú. importante también como de trabajar. Sí que nos quedan poquitos minutos y justamente quería preguntarles, quizás yendo más allá de la película, pero por las historias de jóvenes en el cine, y les ha tocado protagonizar historias súper importantes que retratan también mucho de lo que está pasando en nuestro país, de la realidad social, de la realidad como, o sea, de muchas realidades que vivimos en Chile, como es el caso de Mis hermanos sueñan despiertos, como fue el caso de Rara también, Julia, hace unos años atrás. Y me gustaría preguntarle cómo ven en el cine chileno el espacio para las historias de jóvenes, pero de jóvenes que tengan cosas que decir, de jóvenes que no vaya quizás más allá que ser hijos de o acompañantes de un protagonista o solo como una historia secundaria, sino que se están contando historias reales e importantes que hablen como de esta etapa, de la etapa de juventud. ¿Creen que hay un espacio nuevo, real, que falta mucho? No sé cómo lo ven. La verdad creo que, o sea, de manera personal, yo creo que si bien si hay un espacio que están haciendo, todavía falta mucho. Sí, Eh, pero yo creo que de eso se van a encargar las nuevas generaciones de directores que vienen, de actores que vienen, la juventud que viene en realidad, como que igual ven ya las cosas de una forma diferente, más sana, por decirlo de alguna manera. Y creo que igual ya están cansados de ver realidades que no son en pantalla. Mm, Creo que sí, se vienen cositas. te vienen cositas. Sí. sí. Julia, ¿cómo ves el panorama? Sí, creo que como que también a los niños, niñas, niñas y jóvenes se les estigmatiza mucho y como que siento que a veces
igual es verdad que cada vez cambia más, pero a veces a la hora de mostrar su historia es como desde una mirada muy adultocentrista y con esa lejanía también, y lo relaciono como a lo que decía antes, como pareciera como que no entran en profundidad, como no, como que no escucharan, como creo que es importante que para hacer cine con protagonistas jóvenes y niños, niñas, niñas, es importante como sobre todo primero escucharlos y saber qué tienen que decir, como, y por eso también encuentro muy importantes esas instancias de llevar este tipo de películas a colegios, porque también son instancias de encuentro y de ver qué tienen que decir los jóvenes y los niños, así como niños que creo que están muy invisibilizados porque como que la mirada siempre está desde el adulto y cuando intentan contar historias de niños, de niñas es como una manera muy lejana muchas veces. Entonces creo que son importantes esos encuentros y es importante que a la hora de contar historias de jóvenes no solo basta con contar historias de jóvenes. Creo que es importante formar esa cercanía, informarse y hacerlo como un poco dejar también que ellos hablen, como que, porque hay muchas cosas que decir importantes. Eso. Es verdad eso. O sea, tomándome lo que dice la Julia, ahora la peli hace poco estuvo mostrándose en colegios y es fuerte escuchar lo que tienen que decir como los jóvenes, han sido o sea, instancias como en las que, no sé, uno creería que van a poner quizás menos atención porque están en como proceso escolar, pero han sido instancias de mucho respeto en las que han visto la película tomándole mucha atención y viendo el, el peso de lo que se está mostrando y en varias funciones sí, jóvenes se paraban como porque habían vivido como cosas similares y igual es fuerte que fue en casi todas las funciones, no fue solo una. Entonces, yo creo que la mirada de la Clau es esa, como sacar un poco el autocentrismo, creo que igual lo dijo en una entrevista que hizo, y, y mostrar qué es lo que tienen que decir los jóvenes. Yo creo que eso es algo que la Clau hace muy bien. Claro, que queda de manifiesto con estos dos largometrajes que también han sido súper reconocidos y que justamente están dando voz, como ustedes decían, voz a personajes que muchas veces no tienen voz en el cine, en el audiovisual en general. Entonces es súper importante también que la reflexión que han planteado ustedes ahora como respecto a estas historias. Así que se nos acaba el tiempo. Solo nos queda agradecerles y, bueno, invitar a ver la película. Está disponible en Onda Media, como comentábamos, gratuitamente para que todos quienes no la han visto, la quieran volver a ver, está ahí disponible para ver. También les invitamos, no alcanzamos a hablar de 42 días en la oscuridad, solo podemos dejar enunciado que Iván y Julia se reencontraron en esta serie dirigida también por Claudia Guayquimilla, está disponible en Netflix. Así que ahí también otro trabajo donde pueden ver a la Julia y al Iván, que saben, está súper bien para que puedan disfrutar del trabajo y del talento de estos actores, actrices. Entonces, muchas gracias por participar, por acompañarnos en esta transmisión. Chiques, nos despedimos. Sí. Algo que comentar para el final. ¿Cómo? Algo que comentar. Gracias a las personas que están viendo la transmisión y, como dijo, los que no han visto la peli o la serie, vayan a verla. Están re buenas. Sí, aprovechen que están ahí como, o sea, se pueden ver como en el compu, están en Onda Media, Netflix. Claro, están a mano. Muy accesible. Para verse. Muy accesible, claro. Sobre todo Onda Media. Aguante Onda Media, que es gratuito y que mucho del Es cine gratis. chileno, la gran mayoría de lo último del cine chileno también está ahí. Sí. Entonces, bueno, nos vemos en una próxima transmisión. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, gracias.
Chao, Juli. Chao. Chao. Chao.